Ahora, lo importante es que Gabriel, además de tener este perfil académico, tiene un rol político en la Argentina en cuanto a lo que hace a lo que estamos intentando de configurar como una nueva derecha. Por eso es que el último punto que yo quería conversar, digamos, en los próximos, habíamos dicho que esto iba a ser hasta las 11 de la noche de Argentina, de España, perdón, España. y sería hasta las 6 de la tarde de Argentina. Pero todos los fallos técnicos que hemos tenido nos vamos a dar unos 10 o 15 minutos más para poder finalizar con este tema, ¿no? Que es el de la nueva derecha, Gabriel. Yo quería, digamos, vos tuviste un rol muy interesante. Yo vi el video en una reciente entrevista que tuviste, si mal no recuerdo, en Intratables, En donde hablás Intratables. sobre, en Intratables, donde vos ya empezaste a hablar sobre una nueva derecha, ¿no? ¿Cuáles son los principios para vos fundantes que deberían estar en el corazón de esta nueva derecha? Que se está formando, ¿no? Estamos pensando ahora. El especialista sos vos, esa pregunta te la haría yo a vos y no quiero terminar la charla sin yo poder hacerte alguna pregunta. Pero no, más que nada, yo me identifico plenamente con la derecha y lo digo con orgullo, no con el centro. El centro es pusilánime, el centro es tibio, el centro es cobarde. El centro es como el agua mineral, incolora, inodora, insípida, no tiene sabor. Y la verdad que la vida a mí me gusta con sabor. El mundo está tan, o por lo menos en nuestro país, Argentina, está tan comunizado, tan socializado en este sentido, que la verdad es que como muestra, es una muestra más de que la receta que las izquierdas quieren aplicar en todos los países han fallado. Han multiplicado a los pobres, han avanzado con gobiernos que se han transformado en ser totalitarios. Por eso que ser de izquierda es todo lo que está mal para mí, y ser de derecha es una manera de ver la vida, ser de Sí. derecha es un sistema de valores, ser de derecha es tener una concepción del Estado, es tener una concepción del esfuerzo individual, es tener una concepción de la vida que le da lugar a los verdaderos derechos humanos, que le da lugar a un Estado de Derecho, que le da lugar al concepto de verdad objetiva, de la libertad, a los valores de una justicia independiente. Es decir, ser de derecha es responder a un sistema de valores, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y hay una nueva derecha en curso, ¿no? O sea, yo veo que sin embargo hay gente, que no importa, digamos, hay gente que sigue pensando que la agenda de la derecha deben ser una especie de ecuaciones. ¿Se me escucha, no? ¿O no? Perfectamente. Bien, bien, ya estoy como paranoico. Eh, digo, hay gente que piensa que la derecha se puede, o el centro derecha, porque se puede, a mí no me gusta la idea de centro derecha, aclaro, ¿no? Centro derecha es como, bueno, tengo un poquito de miedo, ¿no? Bueno, no, Totalmente. me animo, tengo un pie en un lugar, pero tengo el otro pie sobre otro lado, ¿no? A ver, ¿por qué si la izquierda se puede decir izquierda, nosotros no nos podemos decir derecha? ¿Y por qué, digo, hay tanta gente que no se anima a decirse de derecha, pero sí a veces de centro, a veces de centro derecha, que parece que conciben a la derecha como si fuera una receta económica? Digo, porque vos has hablado sobre la forma de ser de la derecha y yo coincido absolutamente. Para mí la derecha no es tanto un sistema filosófico, no es un dogma, Uh no es -huh. una receta, no es una utopía, sino todo lo contrario. Exacto. Es realidad frente a utopía, es apertura frente a dogma y es frente a un recetario, yo te diría, un temperamento. Es una forma de ser. Uh Ser de -huh. derecha, antes que nada, es una forma de ser, Uh -huh. que va mucho más allá de tu posición política. Se vuelve político cuando pensás en términos de por qué sos así, por qué ya tenés un instinto hacia ese lugar. Vos sabés, hay un filósofo conservador que a mí me gusta bastante, que acaba de morir, murió hace 3 semanas, Mm. británico, Roger Scruton,
que él dice, yo me reconocí conservador en mayo del 68. Se ve que el tipo andaba por Francia y vio esos desmanes y vio dos bandos. La policía tratando de poner orden y por otro lado, estudiantes que no sabían lo que querían, pero lo querían ya. Esa fue una de las consignas de mayo del 68, ¿no? No sabemos lo que queremos, pero lo queremos ya. La imaginación al poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, a él le desagradó, pero no porque tuviera un sistema, sino que, digamos, en su forma de ser, en su temperamento más íntimo, le generó un rechazo. Y ese rechazo inicial fue un chispazo que se convirtió en filosofía política. Y Roger Scruton, digamos, en los últimos, yo te diría, 30, 40 años, ha sido uno de los filósofos más importantes de la derecha conservadora. O sea, yo creo que es así, ¿no? O sea, hay mucha gente que del otro lado puede tener un temperamento de derecha y que quizás no tiene una filosofía política y tampoco tiene por qué tenerla, sino que va encontrando posiciones a partir de informaciones, a partir de experiencias. La derecha es muy empírica, es muy de abajo hacia arriba. A la derecha le importan los datos, no le importa la paja intelectual de la feminista deconstructivista, ¿no? Que se monta en un sistema imaginario. De hecho, el padre, uno de los grandes padres de la derecha, que fue Edmund Burke, a cual siguió Alexis de Tocqueville en su respuesta, en su análisis a la Revolución Francesa, se quejaban justamente de los revolucionarios franceses que armaban mundos imaginarios literarios, digamos, en sus escritos novelescos, porque la realidad importa para la persona de la derecha. Ahora bien, nosotros tenemos un desafío, que es decir, bueno, no podemos vivir de una vieja derecha que además tiene muchas fallas, ¿no? O sea, empezar a reconocer las fallas de la vieja derecha aristocrática, elitista, cerrada, en algún sentido sectaria, conflictiva religiosamente, ¿no? O sea, y eso, digo, vos y yo supuestamente estamos en religiones distintas, pero tenemos este diálogo que nos permite otra visión de lo político y hay otras personas que no. Hay estereotipos que me parece que hay que superar desde lo dialéctico, ¿sí? Sí. Y esta carga semántica que tienen ciertos conceptos que a veces se pronuncian y son categorías que la gente no termina de entender. Y algunos hablan hasta hoy hablar de izquierda y hoy hablar de derecha puede resultar anacrónico para cierto sector. Al centro le gusta no hablar de izquierda y no hablar de derecha, porque siempre terminan cayendo en la indefinición, pero son categorías que van a seguir estando. El tema es darle contenido y el tema es darle sustancia. ¿Qué es lo que uno quiere decir cuando dice derecha? ¿Qué es lo que uno quiere decir cuando está presentando una propuesta como partido político nacional? Hay que darle sustancia conceptual y propuesta real a un... En este tiempo, Agustín, en Argentina veo que hay intentos de ciertos espacios de tendencia, por lo menos se autoperciben de derecha, de entrada, porque ellos como técnicos no ven el fin, no son pensadores, son técnicos. Y por otro lado, este sector de derecha liberal tiene que entender que sin patria y con aborto no se está dentro de la derecha. Sin patria y con aborto no se está dentro de la derecha. No. Es decir, la derecha también es un sistema de valores, ¿no? Que tiene que verse plasmado también a través de un plan económico, pero que no es eso solamente. Y te completo un poco para avanzar en nuestra conversación. Hoy en Argentina la propuesta que puede llevarnos a poder ver a una Argentina totalmente transformada es la propuesta de NOS. Yo veo no solo un plan económico, sino veo también una proyección con los valores que yo quiero defender y que vengo defendiendo, que son los valores constitucionales, que es volver a los valores fundantes que hicieron en un momento grande a nuestra querida Argentina. Yo encuentro en NOS, liderada por Juan José Gómez Centurión, un proyecto de país que puede ser sostenido en el tiempo y que puede ser el factor aglutinante de esta nueva derecha que
necesitamos hacer crecer en el país para cambiar realmente en serio, para girar a un Estado y a un gobierno que de veras se encargue de los problemas de los argentinos y no que se encargue solamente de las cuentas personales de la dirigencia política. Mirá, vos sabés que yo introduzco estos diálogos que nunca se me ocurrió hacer realmente. O sea, a veces este tema del encierro, estar tan solo acá también en España, que a veces no es tan fácil, eh, surgen cosas buenas, ¿no? Como esta. Y yo siempre introduzco, insisto, diciéndole a la gente, bueno, esto no es un momento para divertirse, ¿no? No es un momento como quien prende la televisión. No es para que acá tenga lugar el homo videns, sino, o sea, ese homo videns de Sartori, embrutecido, que consume espectáculo, que consume show, sino que este es un espacio de formación. Hay que aprovechar esto mientras se puede utilizar esta tecnología, que como vemos cada vez se puede utilizar con más trabas, como estamos viendo, eh, vamos a tratar de usarlo como, digamos, un medio de formación. Y veo que hay mucha gente que cuando te hacía, digamos, cuando te marcaba que estaba tomando alguna nota de lo que vos decías, mucha gente ponía, yo también estoy tomando nota, cosa que me parece excelente. Digo, aprovechen y, digamos, no solamente este vivo, sino los vivos que estén viendo, que tengan contenido importante, aprovechen del otro lado de la gente para poder tomar nota, casi como si fuese una clase. No es una clase, estamos hablando como hablamos con Gabriel en un bar o en un restaurante, como siempre lo hemos hecho. Toda la Solamente que semana, ahora toda la semana hablamos, no hay semana que no pase que no hablamos con Agustín y simplemente ahora lo estamos haciendo al aire. y, digamos, frente a más de 1.100 personas que están escuchando del otro lado y muchas más que se han conectado y luego por todas estas fallas técnicas se pueden haber ido. Yo quiero tocar 3 puntos, claro, 4 puntos. Voy a empezar por lo más cortito. La referencia a Weber, sí, es sumamente interesante. Weber lo que dice es, al técnico le está dado de antemano el fin. El técnico no piensa realmente en el fin, sino que está dado de antemano. No hay una reflexión filosófica sobre por qué ese fin es el que tiene que ser adoptado, sino que se le dice, bueno, esta es tu meta, cumplido. Y ese es el papel del técnico. Weber lo describe como el científico, ¿no? Pero es el técnico, en definitiva. Y sí, yo creo que, por ejemplo, el liberalismo ha dado técnicos que son vitales para la derecha. Son vitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, vamos a pensar en una mente excepcional como la de Javier Milei. Un gobierno de nueva derecha, lo primero que haría, yo creo, sería darle a Gabriel, darle a Javi Javier. Milei, perdón, darle el Banco Central. ¿Sabes por qué? Porque vos sabés que Milei sabe que el Banco Central es un estorbo, que es el principal generador de inflación de la Argentina. Entonces, ¿qué va a hacer Javier Milei? Llega allí y lo destruye, porque tiene Con un dinamita. conocimiento técnico. ¿Perdón? Con dinamita. Sí, aparte habría todo un show, seguramente, ¿no? O sea, habría ahí toda una puesta en escena rockera, sería excelente, o sea, sería algo, digamos, para hacer una película casi. Bueno, digo, él tiene un conocimiento técnico, sabe cómo se genera la inflación, cuál es el rol del Banco Central, cómo la emisión monetaria genera daños económicos enormes, como por ejemplo el que acabamos de ver, que es pasar de un dólar de 80 y pico a 112 pesos. ¿Por qué? Porque se amplió la masa monetaria en un 40% aproximadamente. Entonces, claro, los liberales tienen grandes técnicos, pero una nueva derecha no significa liberalismo simplemente. Una nueva derecha es algo realmente nuevo. Entonces, vos además dijiste, el liberalismo económico precisa una alianza con otros espacios considerados dentro de la derecha. Yo coincido, y de hecho la experiencia histórica, Gabriel, nos indica que cuando el liberalismo económico ha llegado al poder, no ha sido de la mano de los progresistas, no ha sido de la mano de una nueva izquierda con la cual Rothbard en los 60 pensaba que podía aliarse y después se dio contra la pared. No, 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 no. Han llegado con un, digamos, grupo de filósofos conservadores, gente que manejaba variables que no eran simplemente económicas, variables éticas, antropológicas, históricas, etnológicas, ¿no? O sea, filosóficas. Y, por ejemplo, vamos a ponerle nombre a todo esto que estamos diciendo, Ronald Reagan.
Vamos a Ujú. poner otro nombre, Margaret Thatcher. Thatcher, exactamente, en el Reino Unido. Exacto. Bueno, ahora a mí me da gracia porque hay un cierto espacio libertario, digamos. Hay gente que supone que Margaret Thatcher era una especie de libertaria progre. No, no, no. Margaret Thatcher, íntima amiga de Pinochet, incluso Pinochet sin poder, o sea, ya encarcelado, Margaret Thatcher, digamos, expresó públicamente toda su lealtad para con su amigo Pinochet. O sea que no nos comamos estos cuentos liberprogres que no tienen ningún fundamento histórico. El liberalismo económico, cuando ha llegado al poder, ha llegado de la mano de la derecha. Caso contrario, ha fracasado estrepitosamente, como hemos visto en tantos países. Gabriel, ¿me escuchás? Perfectamente. Bueno, no, a ver, hice un mini comentario sobre algo que ya hemos hablado, que es sobre Margaret Thatcher, así que para que la gente se entere que no era la Liverprogre, que ahora se piensan que no, 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 hay que estudiar historia. Segundo punto, o mejor dicho, tercer punto, un tema clave que vos dijiste. Hay gente que dice no hay que hablar de derecha o de izquierda, esos son conceptos de otras épocas, no nos permiten aprender, con H en el medio, la complejidad de lo político, no podemos conocer la complejidad de lo político si dividimos la arena política en solamente un segmento que tiene dos polos antitéticos. Derecha e izquierda configuran un segmento de dos polos antitéticos y lo político es algo mucho más complejo que derecho e políticamente incorrecta de decirse somos de derecha y con orgullo y apuntamos contra esa derechita cobarde, que en este caso es el PP, bueno, hoy son la tercera fuerza nacional, tienen más de 50 representantes del pueblo en el Parlamento Nacional. ¿No? Yo te Entonces, ¿qué vamos conté, a...?
Te conté, Sí. Agustín, que soy español y que vengo votando por Vox desde las últimas elecciones. Y es realmente es admirable ver las declaraciones de cualquiera de sus voceros donde categóricamente afirman lo que es Vox y son totalmente contestatarios y son totalmente claros conceptualmente en defender una posición orgullosamente de derecha. Es admirable ver el crecimiento que vienen llevando en toda España, pero fíjate que en la primera elección que hicieron en España, en la primera elección, cuando el brazo sale del PP, ¿sí? El primer brazo inicial de Vox sale del Partido Popular, lograron en la primera elección 64.000 votos. Sí, sí. En la última elección, el primer intento, con todas las desprolijidades y con todos los puntos en contra, NOS en Argentina sacó 800.000 votos, teniendo todos los puntos en contra, digamos, y no teniendo, es decir, la primera elección. Fallida en cuanto a lo eleccionario, pero excelentemente sorprendente ver cómo la proyección de un programa que le da consistencia, no solo no es cuestión de receta económica, porque Argentina viene de parche en parche. Por un lado, nos corremos un poquitito más hacia lo social, desarrollo social. Desarrollo social no es desarrollo social, es desarrollo del Estado, es engrandar el Estado. La sociedad sigue sin desarrollarse, sin poder crecer, los pobres siguen los mismos y la verdad es que se siguen cada vez multiplicando más. Entonces, desarrollo social, nada. No es cuestión de correrse un poquito acá, un poquito allá, es cuestión de llevar un programa concreto que pueda darle respuesta realmente al desarrollo y crecimiento de una nación. El ejemplo de Vox es admirable en España. Para mí es admirable y es imitable, ¿no? O sea, entender que incluso más allá de uno hacer, ser fiel a sus valores y a su identidad y poder salir del closet, digo, ya que está tan de moda esto de salir del closet, ¿no? Se supone que el LGBT que sale del closet es casi el nuevo héroe público. Bueno, no, yo creo que el héroe público es aquel que dice soy de derecha. Hoy es Uh mucho -huh. más estigmatizante decir soy de derecha que decir soy homosexual, por ejemplo, ¿no? Ni hablar de decir, por ejemplo, bueno, soy de izquierda, no, ahí ya te llevas, seguramente te va a ir muy bien en la universidad, te va a ir muy bien en tus relaciones sociales, te va a ir bien políticamente, etcétera. Yo creo que una nueva derecha no puede reducirse a un programa económico, sin embargo, un programa económico de derecha liberal es fundamental para una nueva derecha, pero no podemos seguir simplemente pensando que toda la lucha política se puede resumir en una cuestión de libertad económica. Hay Uh mucha -huh. gente que defiende la libertad económica en Argentina y que sin embargo no dijo una sola palabra cuando a médicos argentinos el Estado les quitaba su matrícula de médicos y les prohibía ejercer la profesión por no hacer abortos. Uh No -huh. dijeron una sola palabra cuando tantos docentes argentinos fueron asediados y perseguidos e incluso sancionados por el sistema público educativo por no enseñar ideología de género. No Uh -huh. dijeron una sola palabra respecto de esa institución nefasta que es INADI, que persigue a personas comunes y corrientes que opinan en Uh -huh. cualquier tribuna, por ejemplo en Uh sus -huh. redes sociales. Yo Uh tengo causas en INADI por haber dicho, por ejemplo, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, y estos defensores de la libertad, ninguno de esos salió a decir absolutamente nada. Son Bueno, títulos porque de yo entiendo. honra, Agustín, Sí. son títulos de honra que no solo suman al currículum, sino realmente a la trayectoria y a la construcción de un ideal y de un proyecto de país. Sí, Eh, ¿dónde estamos realmente los que defendemos la libertad? uh Quiero, -huh. quiero ya empezar a cerrar con esto. ¿Dónde? Porque la libertad es evidentemente un bien propiamente occidental, ¿no? Eh,
¿dónde están los que defienden? A ver, ¿podemos reducir la defensa de la libertad a querer cobrar menos impuestos? Yo estoy de acuerdo. Evidentemente, me parece una atrocidad que un argentino tenga que gastar 6 o 7 o incluso hasta 8 meses de su año trabajando como siervo para el Estado. Soy el primero en decir, hace falta un Estado no chico, mínimo. En ese sentido soy minarquista, ya que a la gente a veces le gusta tanto estas definiciones. Quiero un Estado mínimo. La libertad se puede reducir en decir, quiero bajar el gasto público. No, yo creo que la causa digamos, va mucho más allá del tema económico. Va a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a la libertad de cátedra, a la libertad del ejercicio de la profesión, de a la expresión, libertad de de conciencia, opinión, claro. de expresión, de conciencia. Libertades que están siendo reprimidas sistemáticamente en la Argentina y ninguno de aquellos que tienen el carnet de los defensores de la libertad, dicho sea de paso, yo no lo tengo, he sido excluido del club, como vos sabés, bueno, esta gente no ha dicho absolutamente nada. Entonces, digo, una nueva derecha necesita, sí, obviamente, recorte, te diría, extremo del gasto del Estado, por lo tanto, un recorte extremo de los impuestos, impulsar la iniciativa privada, reconstruir el espacio de lo privado, pero también hay otros temas. Y si no, miremos a Chile. Es decir, una receta económica útil, enriquecedora en el sentido monetario de la palabra, a Chile no le garantizó ninguna permanencia, ¿no? No le generó ninguna estabilidad. Es decir, Chile ha sido el éxito económico de la tecnocracia liberal, vamos a decirlo así. Ha sido el éxito económico con el cual el liberalismo, digamos, con todos los hechos y con todos los argumentos más válidos imposibles, han dicho, este es el modelo que funciona. Y yo lo creo así también. Ahora bien, vos fijate cómo el pecado de reducir la existencia humana a lo económico le ha llevado a ese mismo liberalismo chileno a descuidar la lucha cultural que le estaban haciendo desde hace varios años y hoy el modelo económico está en jaque mate. ¿Por qué razón? Porque le ganaron la cultura, le ganaron la política, la cultura y la economía va a sucumbir en función de la política y la cultura. Como para cerrar, si tenés algún último comentario, Gabriel. No, yo creo que hay una manera de ver la proyección de país, hay una manera también de poder ser, ver un camino, ver un horizonte que tiene que ver con la construcción de un país diferente. Lamentablemente venimos de una tendencia permanentemente a ver cómo una sociedad se deteriora cada vez más, ver cómo que no hay respuesta desde el Estado a ninguna de las necesidades de la sociedad. Y este año es un año de conversaciones, es un año de llamados de teléfono, es un año de intento de armar